chicos, ¿cómo están? Los extrañamos mucho, mucho, mucho a toda la gente que nos está viendo. Yo soy Natalia Álvarez. Yo soy Daniela Luján. Y aquí estamos con un gran experto que nos va a hablar sobre la masculinidad frágil y pues la seguridad. Por favor, preséntate. Nico Nogués, formo parte de un grupo de expertos de Otros Ojos, que es un colectivo de personas que ayudamos a asesorar procesos creativos para que las historias que se cuentan y que muchísima gente ve finalmente pues sean historias donde todo el mundo se sienta más representado. Eso me parece muy importante porque, claro, nosotros hacemos entretenimiento, pero de alguna manera siempre se refleja lo que sucede en la sociedad en estas historias. Y qué mejor de la mano de alguien experto que sepa, que tenga todo este contexto y que no sea nada más como de, pues a mí me parece una historia interesante, la voy a poner, sino con asesoría y sabiendo, porque justo lo que tu personaje y el de Poncho viven, creo que es algo como que muy fuerte y lo que se está viendo ahora en la telenovela y que se ve en muchos casos y en muchos chicos y chicas jóvenes, que falta información y uno no lo creería. O sea, pareciera que como van avanzando los años dices, ay, Sí, ya ya sabemos progresaron. todo, pero no. Sí, totalmente. Hay un exceso de información, vivimos en una constante vorágine de información, pero al mismo tiempo eso genera una grandísima desinformación, ¿no? Ahora hablaremos más de eso, pero no solemos ir a fuentes verificadas. No somos los decisores de ir a buscar la información, sino que la información llega y lo que te llega normalmente, pues en la época de la posverdad puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces conviene tener estas charlas para un poquito desentramar todo eso y aprendernos a informar mejor, ¿no? Oigan, yo antes de que sigamos aquí informándonos y todo, me gustaría que pues, le demos un poquito de contexto a la gente que anda medio perdida, que no sabe qué es lo que está sucediendo, porque pues sí saben de todo, pero pues a lo mejor no tienen tan presente qué es lo que está sucediendo en el capítulo de ayer o todas estas Claro. familias, ¿no? Bueno, pues un pequeño contextito, pero empezamos con tu familia, ¿no? Ay, bueno, con la familia Clara Luz. de Clara Luz, en Papás por Siempre, anda sufriendo de maltrato. La familia creció y está ahora integrados Nazario y Prisma sufre de maltrato intrafamiliar, de mucho abuso psicológico y emocional. Es difícil para Rudolf y para Clara Luz un poco como que saber cómo actuar, si defender, si meterse, si hasta dónde. Y eso pues obviamente sucede, ¿no? Como que siempre las relaciones son un rollo muy aparte. ¿Y qué está pasando en el tuyo? Bueno, pues los chamorros andan con todo, ¿eh? Primero, pues Chano, que anda con sus masculinidades frágiles, que anda con celos ahí con Serena, que anda pues ahí como un padre protector desde que Luchita ya no está, pues ahí haciendo el papel de pues el padre y la madre al mismo tiempo, entonces pues sí es un padre un poco celoso. Y después, ¿qué está haciendo? De padrastro, ¿no? Ahí con el Poncho y después que tiene una inquilina por ahí, la Jenny, que anda ahí viviendo y pues se tiene que encontrar una manera de quedarse en la casa de los chamorros y pues a lo mejor la mejor solución no era quedarse embarazada, pero pues lo está intentando, ¿eh? O bueno, medio lo logró por ahorita. Sí, eso se pone rudo. Y hablando justo de eso, a mí ese es como que el tema que más no sé, me llama la atención. Sí. Cómo los chavitos, sobre todo niños, que tienen como esta presión social de iniciar su vida sexual, ¿cómo pueden defenderse también como justo de eso y poder tener elecciones libres y cómo poderlos guiar como adultos responsables hacia eso y que se cuiden también de infecciones, etcétera? O sea, es un tema que tiene muchas aristas, ¿no? Te diría, por ejemplo, fíjense, es una gran paradoja. Por una parte, vivimos en una sociedad donde, en esencia, se hipersexualiza todo. Desde la música, lo que vemos, cómo construimos relaciones a través de pues, Bumbles, Tinders, etcétera, que es casi una transacción de cuerpos. Como si compraras algo, me gusta, no me gusta, ¿no? Por ejemplo, tenemos plataformas donde ahora los modelos de negocio, OnlyFans se muestra como una especie de startup, donde se mercantiliza el deseo, ¿no? Tenemos el contacto pornográfico en global, empieza a los 11 años. Es decir, hay una hipersexualización de la vida, que esa es una gran paradoja, y la paradoja viene cuando, a pesar de todo esto, de repente hay un gran tabú a hablar de sexualidad. Y es una gran paradoja. O sea, hipersexualidad por un lado, pero no hables de esto. Sí. No hablemos honestamente porque está mal visto o porque no hay información o porque no estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? Entonces, te diría que lo primero es romper con esa paradoja y empezar también a informarnos, a hablar de estos temas como ustedes lo están provocando, ¿no? Te diría también que, por ejemplo, en esta cultura me parece que es muy interesante, por ejemplo, fíjate, el 19.5% de adolescentes de entre 12 y 19 años ya empezó su vida sexual, casi el 20% lo hizo sin saber, por ejemplo, que el preservativo pues previene ITS,
y previene el embarazo y es el único que previene ITS. Entonces, digamos que no hay una información ahí, no hay como una capacidad de que esos chicos lleguen informados a su primera experiencia, aunque la inician muy joven, y en una sociedad hipersexualizada pues hace falta más espacios de conversación para poder informarnos mejor, ¿no? Entonces, te diría, romper con esa paradoja me parece que es lo fundamental, ¿no? Yo creo, bueno, yo estoy dentro de esa edad, yo tengo 18 años, y sí siento que es un tabú gigantesco. O sea, con mi mamá no lo empecé a hablar hasta que no empecé a hacer la novela. Entonces no fue como, o sea, yo tenía ese tabú con mi mamá, que era qué pena yo llegar con mi mamá a hablar de sexualidad, a preguntarle de que, oye, ma, es que está esta persona y no sé qué. Y ahora ya tengo como una mejor comunicación con mi mamá sobre estos temas. Y justo sobre eso yo te quiero hacer una pregunta. Justo como para todos los chavos y pues, como a mí que me pasa, ¿cómo sabes que tienes una ITS, no? Porque muchas veces sí puedes pues, tener los síntomas o todos, pero hay muchas que no las tienes. Te diría, justo hablando de información, me parece muy importante que la respuesta aquí esté enfocada desde revisiones periódicas y puntuales, ¿sabes? O sea, no autodiagnosticar, no decir, claro, podemos decir, a ver, si te duele mucho, si tienes escozón, si tienes, por ejemplo, llagas, si huele mal, si se ve mal, claro, inmediatamente al médico generalista, primera cita, que ahí te diagnostique, pero siempre es, vete a hacer revisiones puntuales. Es la manera más idónea, la única forma real de decir, voy a tomar la decisión de cuidar mi salud sexual, de mostrarme realmente decidido, de romper con el cliché de estereotipo de los hombres no podemos decir que no, no podemos cuidarnos, no podemos mostrar interés, no podemos no dudar. La primera y gran elección es preventivamente ir a buscar soluciones, ir al médico, ir al doctor y hacer revisiones periódicas. Oye, y yo tengo, pues ahora cambiando un poco la misma pregunta, pero desde un ámbito de padres, ¿no? Pues, ¿cómo es que sientes, a lo mejor muchos padres que tienen como el tabú, es que siento que si lo hablo con ellos, les voy a estoy dar dando ideas. permiso. ¿Qué tal que yo hablando con ellos les digo de que, ay, claro, vete con él? O luego también pasa que dices como, ay, a lo mejor y yo ya le estoy justo dando ideas de que ya se vaya y pues a lo mejor te empiezan a ver raro, ¿no? Así de que, ay, siento que ya cuando me está viendo con él ya sabe mi mamá y no es muy raro. Aquí va yo te diría una respuesta muy directa hacia los padres. Si no hablan los padres, va a hablar la industria pornográfica. ¿Sí? Entonces, Ay, está muy fuerte es una eso. respuesta real, Pues sí. clara y directa. Si no hablan los padres, va a hablar la industria pornográfica. Y ya está hablando, porque llegan mensajes, llegan... O sea, chicos en TikTok... Por ejemplo, un chico que se abre una cuenta en TikTok tarda 25 minutos en recibir contenido misógino. 25 minutos, ¿sí? Y dentro de ese contenido misógino hay un montón de contenido que tiene que ver con hipersexualización. Claro. Entonces, o hablamos los padres o hablamos los adultos y no tenemos por qué saberlo todo, es que no lo sabemos todo porque no tenemos una educación sexual, ¿no? Claro. Desde allí, informarnos, resolver dudas en conjunto, creo que es una labor didáctica de aprendizaje conjunto, porque si no hablamos nosotros, va a hablar el porno, ya lo está haciendo directamente. Claro, ay, qué fuerte. No, es demasiado fuerte, déjame digerir esto, porque sí, pero es que sí, tienes razón, qué triste, pero justo como que es parte de romper como adultos también, que viene en cadenita, ¿no? O sea, como que a ti tampoco te hablaron, o te hablaron ahí como que a media información, y entonces te da miedo hablar con las nuevas generaciones, qué tanto sí saben, qué tanto no. Y ahí, por ejemplo, ya me dirás tú que eres el experto, pero, por ejemplo, mi mamá decía, y cuando se nacieron mis sobrinos, no contestes más de lo que preguntan. O sea, como que tampoco te vayas muy allá. ¿Eso está bien? Mira, yo no lo vería tanto en términos de bien o mal, sino más bien hoy en día con esta masificación de respuestas de pseudogurús que inundan Internet, ¿no? De respuestas rápidas, de instrucciones de cómo tienes que ser o parecer ser, te diría que más que enfocarlo desde el bien o el mal, diría, a ver, de nuevo, me toca a mí tener esta conversación con ellos. O la tengo yo, o la va a tener un gurú que no conozco de nada, o la va a tener quién sabe quién en la India. O sus compañeritos de la escuela. Exacto, O se van a ahora con compartir tanta cosas. tecnología, lo fácil Sí. que es buscar las cosas. Sí, y volvemos a lo mismo, la desinformación, ¿no? Entonces yo creo que no se trata de tal vez decir más o decir menos, el dato también habla por sí solo. Entre un 7% de los chavitos que están en primaria, solo el 7% recibe educación sexual primaria. Cuando ya sales y te vas a la universidad, menos del 40% ha tenido algún contacto con educación sexual. O sea, estamos hablando de que es muy poco. Y esa educación sexual es difusa, es vaga, ¿no? Entonces yo te diría que es mejor pasarse por exceso, dado Claro. la estadística que tenemos, Ok. que no quedarnos cortos y seguir con el tabú y seguir con esta paradoja que comentábamos al principio, ¿no? Claro.
Tienes un muy buen punto. Si alguien que está viendo este live tiene preguntas, por favor escríbanos. Ahora es el momento para quitarnos los todas estamos las dudas leyendo, porque aquí. aparte que lo explica muy bonito y muy claro. Bueno, muy bonito no, es muy fuerte, pero muy claro, eso sí. Oye, muchas veces se habla de la presión que obviamente como mujeres Sí. vivimos en cuestión de la sexualidad y justamente también de las contradicciones de la sexualidad en mujeres. Pero en hombres, ¿cómo poder ayudarlos para esta presión que tienen de, ay, y ya empezaste, y porque sí la viven? Sí, esa es una gran pregunta. Fíjate, yo te diría que, en primer lugar, reconocer el patrón que hay de masculinidad, el que tenemos, por ejemplo, ¿no? Fíjate, el patrón que hay de masculinidad es los hombres tenemos que tener ganas de tener sexo todos los días, a todas horas, siempre disponibles, porque eso es lo que se supone que te hace hombre. Lo que se supone que te hace hombre en una sociedad machista es medir tu hombría en función de tus conquistas sexuales. Claro. Y de mujeres, porque si no te gustan las mujeres no eres lo suficientemente hombre. Entonces, lo primero es romper con, esa, con ese mito, con ese estereotipo, y desde ahí entender que ese estereotipo nos hace un montón de daño. Vamos 3 veces menos al doctor a visitas periódicas porque un hombre no se cuida. Si te cuidas eres débil. ¿Sabes? 8 de cada 10 diagnósticos de VIH en México son de hombres, 80% de infectados que se diagnostican son varones. ¿Por qué? Pues conductas de riesgo, porque un hombre que se preste tiene que tener conductas de riesgo, porque si no te extralimitas, eres un miedoso, eres una nenaza, etc. Entonces, romper con esos estereotipos, porque no son frases sin más, son frases que tienen una consecuencia estadística que es brutal y que nos hace muchísimo daño como hombres, ¿no? Entonces yo te diría que lo primero aquí es darnos cuenta del patrón y a partir de ahí empezar a romperlo, empezar a entender que eso no nos hace bien de ninguna de las maneras. Oye, ahorita hicieron una pregunta que la verdad me gusta mucho y siento que a muchos padres les puede ayudar. Y es que están preguntando que cuál es el mejor consejo para abordar el tema, si como papá con los hijos, la mamá con las hijas, o si a lo mejor que se junten no hay problema. Yo te diría que eso es una conversación familiar, ¿sabes? En principio, con quien tengas más afinidad, puedes hacer un primer approach. Pero es un tema, si tienes hijos e hijas, yo creo que son conversaciones. Te digo, o sea, yo sé que esto no es fácil, ¿no? Porque no estamos educados para esto. Pero hablamos del tiempo, hablamos del clima, hablamos del fútbol, hablamos del trabajo, hablamos de un montón de cosas que rellenan espacios de silencio que no estamos acostumbrados, porque el silencio en una sociedad de ruido es incómodo. ¿Por qué no empezar a hablar de estos temas que luego nos pueden evitar muchísimos dolores de cabeza? Entonces, podemos por afinidad acercarnos a nuestro hijo, a nuestra hija, con proactividad, pero es un tema a poner encima de la mesa y digamos, quitarle el peso del tabú para, de nuevo, romper con esta paradoja en la que estamos inmersos. Justo siento que en la novela pasaba mucho con Chano y con Chofis, que cuando le intentaba como hablar, y ahora en este caso con Chano y con Poncho y Serena y todos, es como que nunca les quieren explicar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Lo quieren evitar porque justo es como dices, hay muchos temas con los que abordas el silencio, ¿no? Que es de, bueno, mejor hablemos del clima de hoy, ¿no? Qué calor hace, no sé qué. Pero te termina dando la novela, pues enseñándote las consecuencias, ¿no? Claro. Al final de, oye, si no lo hablas con tus hijos, si no lo hablas con, pues todos abordas estos temas, pues pueden llegar a haber consecuencias que también, como nos estabas diciendo, no tenemos la sabiduría y pues muchas veces es mejor que nos los digas tú como padres a que lo consigamos en internet. Totalmente, totalmente. Y eso fíjate que tiene mucho que ver con romper el patrón de la pena, de la vergüenza, ¿no? Ese patrón de la vergüenza tiene un coste social de salud pública de millones de pesos anuales, ¿sabes? Entonces vale la pena romper, es un frame mental de pena, de vergüenza, que tenemos que empezar a entrenar, a cambiarlo. ¿Por cuál? Por el de la curiosidad, ¿sabes? Por el decir, a ver, de hecho me parece que puede provocar conversaciones mucho más honestas, vulnerables, auténticas, genuinas, una conexión mucho más profunda con nuestra familia, con nuestros hijos e hijas, que simplemente maquillando, generando silencios incómodos. Lo que tiene la serie de que me parece un punto súper fuerte es que enseña las consecuencias de situaciones que se intentan maquillar, ¿no? Eso tiene un peso, ¿no? Entonces, las historias están para mirarnos en ellas, mejor verlas ahí y aprender que vivirlas en nuestras propias carnes, ¿no? Entonces, aprender de esas historias es un punto muy fuerte que tiene la serie, ¿no? 100%. Y ahora que lo mencionabas, pienso que muchas de las consecuencias en cuestión de la vida sexual son consecuencias definitivas. O sea, una enfermedad,
un embarazo, o sea, es algo que de veras pasa para toda la vida. Sí. Y qué mejor que prevenir, y me parece que ninguna exageración, no, que ninguna prevención es exageración. Totalmente. Totalmente. Sí. Oye, y en el caso de los niños, es que yo tengo dos sobrinos. Ah, mira, tenemos una escena que creo que va a hablar de lo que yo quería preguntar. Se llaman trabajadoras sexuales y deberías de tener más empatía con Poncho. Ay, perdón. ¿Sí se oye? Aunque te hubieras ahorrado todo este desmadre, Sí. no te hubieras restregado con una de No, basta. Si no vas a decir nada bueno, mejor nadota. Ahí está. Pues justo esta escena más en específico, pues es que Poncho acaba de estar con una chava pues que vende sus servicios, Una porque sexoservidora. pues sí, una sexoservidora que pues él por la presión de la escuela, que ya todo el mundo le decía que pues no había tenido relaciones, se va y se mete ahí, y Jenny, como una gran influencia que es, ella va y le dice que si en vez de que se hubiera metido con esa persona, se hubiera metido mejor con ella, que ella ya estaba disponible, ¿no? Entonces creo que también es mucho como la sociedad te va influenciando, ¿no? Claro. Que es de, ya lo tienes que hacer, y creo que no hay una edad, ¿no? O sea, no es como que digas, a los 15 ya vas tarde, a los 20 ya vas tarde, o sea... Mira, no hay digamos, una estadística que diga la edad oficial es esta para iniciar. Lo que sí está claro y la data nos muestra, evidentemente sin consentimiento, y el consentimiento legal pues tiene una edad muy específica, que son los 18 años. El consentimiento legal, si no hay asimetrías, si no, se producen asimetrías de poder, manipulaciones, todo lo que tiene que ver con estupro, que tiene que ver con manipulación de influencias de poder, una persona más adulta respecto a una más joven. Pero digamos que una de las cosas que a mí me parece más potente de esta escena es también entenderlo desde, tenemos que adueñarnos de nuestro deseo, porque el deseo está en manos del marketplace, lo decíamos antes, hay una mercantilización del deseo, donde no lo haces porque realmente quieras explorar, sino lo haces por presión social, porque ya tardas en estrenarte, porque ya tardas en debutar, porque hay una presión social que hipersexualiza, que te dice, ya vas tarde, chavo, ya vas tarde, chava. Oye, no, tenemos que volver a agenciarnos del deseo, a entender el deseo como algo personal, individual, con agencia, mío, tu deseo. Y compartirlo, pues eso ya es una decisión personal y consentida, informada, voluntaria, consciente, etc. Entonces te diría que para mí esta escena marca algo muy poderoso, que es esta pista de ¿dónde está el deseo? ¿Es nuestro realmente? ¿Lo estamos deseando realmente? ¿O es un deseo que está en el mercado, ¿sabes? Y que se está lucrando con ese deseo, ¿sabes? Es una industria billonaria. Sí. Entonces, yo creo que también la conversación con los padres, con los hijos, hijas, sobrinos, etcétera, es aprender a explorar un poco el deseo, desde decir, a ver, ¿de quién es este deseo? ¿Es tuyo realmente? ¿Cómo construimos el deseo? ¿En base a qué? ¿Sabes? ¿En base a trends? ¿En base a presión social? ¿En base a ya vas tarde a estrenarte y tienes que hacerlo con una trabajadora sexual? Es decir, todo lo que muestra la escena creo que nos pone un red flag en torno a una reflexión hacia el deseo también. Sí. Oye, Nico, a ver, yo quisiera poner este escenario sobre la mesa. No hay manera de que yo pueda hablar con mis papás sobre esto. Está muy difícil tener a alguien cercano de confianza con quien yo pueda abrirme para preguntar. ¿Dónde sería bueno empezar a buscar información? Gran pregunta. Mira, y has dado en la clave. ¿Dónde sería bueno que tú empezases a buscar información, por ejemplo, la persona? O sea, creo que la primera gran pista aquí es, tenemos que ser quienes provocamos a nivel individual ir a buscar la información. Porque normalmente no vamos a buscar la información. La información llega. Un TikTok, ¿sabes? El algoritmo. El algoritmo te va a encontrar y, de nuevo, la industria te va a encontrar y va a conversar contigo. Entonces, romper el patrón implica lo que tú has dicho, donde yo voy a buscar información. Eso cambia la jugada. Segundo punto, fuentes verificadas. En México pues tienes desde el IMSS, si lo vemos en servicio público, ciudadano, pero bueno, está Papás por Siempre con X. Papasporsiempre.com. ¿No? Donde hay un montón de recursos, donde ahí puedes encontrar fuentes bien verificadas, es el segundo punto, fuentes verificadas. Y de nuevo, a partir de ahí explorar, si tienes más dudas, respuestas médicas. Si tienes un doctor de cabecera o médico generalista, que no te dé pena. Hay un
digamos, el derecho te protege, la opinión médica te protege, no se lo va a contar a tu papá, no se lo va a contar a... No, eso es una opinión que queda entre tú y la persona y el doctor o la doctora. Y en este caso también es súper importante. Esa confianza, digamos, es informada, que no te dé pena porque esa persona, ese doctor o esa doctora, está acostumbrado y espera a que le hagas preguntas. Claro. O sea, hazle todas las preguntas del mundo, porque para eso está, no es que no te dé pena, ¿no? Entonces, no solo son los papás y las mamás, como tú bien decías, es donde yo decido ir a buscar información y están la cantidad de doctores y doctoras también del servicio público en la que puedes acceder para preguntar, porque ese es su rol, responderte. Claro. También me aquí encanta. están las clínicas amigables, ahí vamos a la novela, es muy importante. Si necesitan alguna pregunta, justo vean con profesionales, no cometan el error de buscarlo en internet, porque internet luego no todo dice verdad, y si van a buscarlo en internet, lugares verificados. ¿Tenemos alguna otra escena que les gustaría ver a lo Sí. mejor ahí para que sigamos opinando, ahí viendo? Por eso ya anímate y cotorrea, te va a gustar. Jenny, ¿por qué tienes tantas ganas de estar conmigo? ¿Neta no te da cosa que me dio una infección de transmisión sexual? Ay, si nomás fue como una gripita, pero de allá abajo. No. De hecho, sí pudo haber estado peor. Bueno, lo haríamos cuando termines tu tratamiento para que seas sin bicho, pero por lo mientras podríamos hacer otras cositas. Mira, Jenny. Sí me gustas mucho, pero ahorita me quiero enfocar en el estudio para que me elijan para las Olimpiadas de Mate. ¡Ay, qué hubo! No sabía que ya lo traías a la prepa y toda la cosa. Para que veas, Telicón, uno cuida lo suyito. Adiós, Panchito. Quiero detalles cochinones, güey. Ay. ¿Qué les digo? Ay, ¿qué te digo? ¿Qué te digo yo a ti? Sí, es que justo lo que estábamos diciendo, la presión social que luego los familiares, luego los amigos, creo que más en general es la sociedad, que es lo que vemos justo con Poncho, que es la escuela te está presionando y pues de ahí Jenny se va y se agarra y dice, bueno, si ya te anda presionando la escuela, pues aquí estoy. Claro. Claro, y es lo que decías, ¿no? Que alguien más adulto puede llegar, pues, a tomar justo el control de tu deseo. Totalmente, totalmente, justo. Aquí la clave es entender ese deseo, ¿no? ¿Quién se está agenciando de ese deseo? Y si hay una simetría de poder, ¿y qué es una simetría de poder? Puede ser económico, puede ser de edad, puede ser un tema de manipulación, puede ser un tema incluso emocional, una persona que está vulnerable respecto a otra que no y que se quiere aprovechar de ella. O sea, hay muchos factores en los que tú puedes relacionarte de manera indebida con ese poder, ¿no? Entonces, desde ahí se crean asimetrías que es muy importante tener en cuenta. Y de nuevo, el deseo es básico, ¿no? Respetar el deseo, no solo desde un punto de vista físico-biológico, sino del consentimiento, ¿no? Claro. Desde cómo me agencio mi consentimiento y es respetado y esos límites son respetados, ¿no? Entonces, son muchos aspectos que creo que escenas como esa ayudan también a tener conversaciones donde podamos indagar un poco más. Además, siento que es muy padre verlo desde esta perspectiva, ¿no? Porque siempre cuando te dicen como este tema, siempre lo piensas como una chava un poco más joven y al hombre mayor, ¿no? Y siento que en este caso a tratarlo de una distinta manera, como que no lo ves venir y justo siento que ese es el tabú que tienen muchas veces con los hombres, ¿no? Sí. ¿Cómo? O sea, es mayor, entonces está mejor, ¿no? Entonces, creo que es justo algo muy bonito que lleva la novela, pues que tú nos podrías hablar más de eso, ¿no? Sí. Mira, lo que dices es clave. También hay un punto muy interesante de esa escena y es que ahí Poncho está en algún punto poniendo un límite o intentando poner un límite, ¿sabes? Está diciendo, oye, no me quiero centrar en mi competencia de mates, Entonces, creo que el hecho de decir no, como hombre me refiero, y como hombre joven, donde hay un montón de presión social y lo que estamos comentando antes, decir que no solo es válido, te demuestra un líder, te demuestra una persona que sabes poner límites, que no caes en presiones sociales y en no, vas a parecer esto si no haces lo que se supone que tienes que hacer, ¿no? Te demuestra carácter, te demuestra también autoridad propia. En definitiva, creo que hoy en día tenemos que empezar también a entender lo sexy desde lo emocionalmente estable, decidido, vulnerable, ¿sabes? Eso me parece a mí súper sexy en una persona. Entonces, oye, no me apetece, da igual, independientemente del género que tengas, tu orientación sexual, etcétera. Creo que esa escena también demuestra que romper con esa de decir, no, me voy a dejar llevar porque pues esto es lo que se supone que tengo que hacer, y más bien él intenta poner un límite, decir, oye, no, esto no me apetece, oye, ojo con esto te puede infectar o lo que sea. Ese límite, el intentar poner eso, el poner ese límite, dice mucho del personaje también. No, totalmente, y de la madurez. Y de madurez, claro, Sí, total. Totalmente. Sí. Oye, aquí hay una pregunta que nos están haciendo.
si el virus VPH tiene cura. El virus, mira, yo soy experto justo en temas de VPH, el virus de papiloma humano. Pero te digo, afortunadamente te diría, y sin miedo a la estadística, la voy a buscar además para tenerla aquí bien, mira, bien presente. Muchos de ellos tienen cura, la mayoría de ellos tienen cura, ¿sí? Bueno, el VPH tiene vacuna, eso sí sé. Tiene vacuna, pues tiene Sí. vacuna. Sí, Y la pero mayor- no sé si ya una vez contagiado haya como un tratamiento que pueda... No me atrevería a responderte ahí con total veracidad para, hay que no, buscar, para no desinformar. sí, hay que buscar esa información, pero sí es muy importante también justo todo este rollo de prevención y de cuidado, porque a lo mejor son enfermedades que justo el VPH no te avisa luego. Sí. O sea, hay un tiempo, por Sí. ejemplo, ¿no? De hecho, hay muchas que no se manifiestan de manera inmediata, ¿no? Sino, además puede pasar tiempo. Incluso puedes tenerlas, pero de manera latente, no necesariamente, sin estar como en algún punto manifestadas, puedes infectar a otras personas, ¿no? Te diría, para respuestas bien específicas sobre las diferentes tipologías de infecciones de transmisión sexual, yo les diría, de nuevo, como siempre, fuentes verificadas, evitar desinformación y, desde luego, ir a preguntas respondidas por doctores, ¿no? Claro. Oye, ahorita nos están haciendo, bueno, una pregunta que es que le ayudó a ver la novela y así platicar lo que vio con sus hijos, ¿no? Nos está preguntando que qué haríamos nosotros, ¿no? Al ver la novela y pues un poco como la plática entre familia. En el sentido de ver la novela con los hijos, ¿te Sí. refieres? Me parece un gran ejercicio didáctico, ¿no? O sea, de hecho, hoy en día también temas de conversaciones incómodas, es mucho más fácil sacarlos cuando los provoca Sí. una historia, un contenido, y hablar de eso. Si al que final no- estás como obligado, ¿no? Claro, o sea, compartes una pasión, un personaje, debates sobre eso, compartes puntos de vista, cuentas anécdotas de cuando pues, tú tenías la edad del personaje, si eres padre, ¿no? Y dices, mira, me pasó esto, fíjate. O sea, creo que es un Tenía un rompehielos. amigo que- Tenía un amigo que me contaron. Una vez cuando era más La joven, prima de una por Sí, ahí, amiga. total. la vecina, de hecho. Total. Pero pues eso lo provoca la serie Sí. y eso es lo fantástico, Claro. utilizarla como pues, un dinamizador de conversaciones, Sí. ¿sabes? Romper hielo. Bueno, a mí me pasa con mi mamá, yo la veo con mi mamá todas las noches y ahí estoy con mi mamá, aunque las actuaba hace rato, sí era de, tú no puedes hacer eso, Natalia, nada más para que sepas, tú no puedes ser como la Jenny, tú no somos como la Jenny. Bueno, a mí me parece muy fuerte, justo ahora que mencionas el consentimiento, todo este debate que se está haciendo sobre el consentimiento, que debe ser un sí animoso, que debe estar como que, o sea, que no sea por cansancio, que sea como, bueno, ok, ya, o sea, como que darse cuenta y si tú tienes unos puntos como claros para saber exactamente Sí. cuándo es sí, para que se quede súper claro, nos ayudaría muchísimo. Mira, si no es un sí claro, primero no es un sí. ¿Sabes qué significa un sí claro? O sea, tiene que ser un sí consciente. Una persona inconsciente no puede decir que sí. Tiene que ser voluntario. Si estás forzando a alguien, si lo estás manipulando, si está en contra de su voluntad, eso no es un sí consentido. Si esa persona está ebria, por la razón que sea, no se entera, está drogada, eso no es un sí consentido, porque no está consciente la persona, informado. Si no es consciente de lo que está haciendo, de la situación en la que está, eso no es un sí, no es un consentimiento válido. Si no hay una mayoría de edad y hay relaciones asimétricas de edad, eso no es un consentimiento legal, ¿no? Entonces, te diría, verbalizado, no, entendí que sí, me imaginé que sí. Hay una estadística brutal de hace 4 años, decía que casi el 40% de los hombres pues cree que un no a medias es que tienes que insistir más y entonces eso ya se convierte en un sí. ¿Sabes? Y es como, han pasado 4 años, espero que eso haya cambiado, Ojalá. pero tiene que ser voluntario, consentido, consciente, informado, ¿sabes? Verbalizado, o sea, ante la duda no es un sí, no hay un consentimiento y el tema de la edad es súper importante, como comentábamos antes. Sí, totalmente. Oigan, es muy importante recordar pues que la novela está asociada con PMC, ¿no? Que todas estas escenas que sí son un poquito pues de cosas muy específicas, justo las masculinidades frágiles, los ITS y todos estos temas, pues no están los expertos, como tú, ayudándonos a que todas estas escenas pues sí tengan una información verdadera y que no crean que fue de, Verídica. ay, se nos ocurrieron, no, o sea, están checadas por expertos para que ustedes tengan como toda la información completa y está la página de papasporsiempre.com en la que si llegan a tener alguna duda más específica, cualquier cosa, siempre puedan meterse y siempre, ¿no? Sí, exacto, siempre tendrán información
para ustedes y también otros links de asociaciones y números de teléfono también para que puedan comunicarse y siempre estar informados. Oye, tengo otra pregunta. ¿Cómo influyen las ideas tradicionales sobre ser hombre, que era un poquito lo que estabas diciendo hace rato, si podemos profundizar en eso, en la forma en que viven su sexualidad y su cuidado? Pues muchísimo, ¿no? Muchísimo. De entrada, el no saber poner límites, ¿no? Ser un verdadero hombre, pues tiene que extralimitarse dentro de este estereotipo machista, ¿no? Entonces, claro, ¿qué significa extralimitarse? Pues no poder decir que no me apetece, ¿sabes qué? O ¿sabes qué? No creo que sea el momento, ¿sabes qué? Te puedo contagiar algo, ¿sabes qué? Me ocurrió esto y no estoy seguro. O sea, no puedes dudar si eres hombre. Y como no puedes dudar, incluso el 36% de los chicos tienen sus primeras relaciones sin preservativo, porque como no saben ni siquiera cómo ponérselo, porque tiene que mostrar certeza, por el cliché que estamos diciendo, tienes que saberlo todo. Entonces, tienes que poder dudar. Claro, dudar es humano, preguntar es humano, no saber es humano, informarte es humano. Entonces, estos estereotipos, estos clichés, lo único que hacen es, de nuevo, ir en contra de nuestra salud, ¿sabes? Pero física y emocional. Física y emocional, todo el rato. O sea, 3 veces somos más propensos en caer en cualquier tipo de adicción, desde drogadicción, alcoholismo, adicciones sexuales. Vamos 4 veces menos al doctor que ustedes, por ejemplo. 33 de las primeras 40 causas de muerte en hombres están relacionadas con la salud, porque no nos hacemos chequeos, porque se piensa que pues, si te vas al médico a hacer una revisión, pues ¿por qué? ¿Estás mal o qué? O sea, no pidas permiso, no pidas licencias de paternidad. O sea, hay un montón de temas relacionados con el cuidado que tienen género, siguen teniendo género, cuando en realidad no tendrían que tener género, porque cuidarse es un espectro humano. De este territorio personal, biológico, de un territorio social, mis relaciones, de un territorio ambiental, el planeta. O sea, cuidarse es patrimonio de la humanidad, ¿sabes? No tiene género. Entonces, desde ahí, romper con el estereotipo, romper con el cliché, es lo que hoy tendríamos que hacer para también demostrarnos que somos realmente eso que queremos ser, ¿no? Es todo este cuento de hombres de alto valor y todo esto que vemos en redes de pseudogurús. ¿Qué es un hombre de alto valor? ¿No? Alguien que se mide por el reloj que tiene, por el coche que tiene, no realmente, porque si pierdes eso, tu autoestima se va al suelo. ¿Dónde estaba tu valor? En el reloj, en el coche, no estaba en ti. Entonces, recuperar ese valor y empezar a entender que romper con el estereotipo es recuperar tu valor. Sí, creo que es súper importante como el saber que todos pueden poner límites, ¿no? O sea, que no solo las mujeres pueden decir que no, también los hombres pueden decir que no. Justo como dices, dudar es de ser humano, o sea, todos somos humanos. Entonces, es la primera vez que estamos aquí. Como papás puedes dudar, como hijos puedes dudar y preguntar, ¿no? Por supuesto, dudar también es otro patrimonio de la humanidad. Es decir, no lo sabemos todo, qué pereza, es imposible además, ¿no? Solo sé que no sé nada, ya lo decían el gran filósofo. Es decir, es parte de ser humanos, ¿no? Oye, y como... Dígame, por favor, vamos a una escena. Amigocha, ¿ya viste lo que está circulando en las redes? Ya le sacaron sus trapitos al sol al Ponchito. Sí, Jenny, ya me había enterado. ¿Por qué no me habías dicho que lo estaban funando por tener una infección de transmisión sexual? Es que también, ¿para qué deja sus recetas a la mano? Así no se puede. Porfa, no le vayas a decir nada a Poncho. Neta le está pasando mal, así que no lo hagas sentir peor. ¿Cómo crees? Pobrecito chiquitín. Ponchi, Ponchi, ¿no deberías de estar de cerebrito en la escuela? Cancelaron las clases por junta de maestros. Ajá. ¿Y yo qué dedo me chupo? Ya me enteré que te están haciendo ciberbullying. ¿Te dijo Chofis? Nel, me enteré yo solita viendo los mensajes manchados que te escriben en tu Picraft. No manches. Pensé que ya había borrado y desactivado los comentarios para que me dejaran de molestar, pero siguen llegando. Pobre Ponchín, necesito un abracín. Ay, últimamente no hemos hablado tanto, pero aquí estoy para echarte una manita y cuidar tu corazoncito. Ella es muy canija. Pues ahí, la Jenny anda abusando de que anda pues bajoneado, a ver si consigue algo. No deberían de hacer eso. En ningún género, ni los hombres ni las mujeres, eso no está bien. Está muy fuerte, es justo lo de la manipulación. Justo lo que decíamos, ¿no? O sea, también puede ser mismo. emocional. O sea, personas que están más vulnerables, personas que no están vulnerables, entonces ven una oportunidad y eso es lo que decíamos, ¿no? El consentimiento tiene múltiples niveles, ¿no? Y claro, yo había perdido de vista, obviamente, toda esta presión social, pero yo había perdido de vista las redes sociales, que es, Claro. o sea, un grado más todavía
por el bullying tanto, si ya pasó, si no lo hiciste, si te enfermaste, si, o sea, es demasiada información y siento que como papás faltan herramientas para poder apoyar y para poder ayudar. ¿De qué manera se puede empezar a tratar como de cuidar y de, ay, no sé, como de proteger ese corazoncito? Es una pregunta bien compleja y bien necesaria, porque de entrada nos gusta pensar que el hogar tiene que ser como ese primer escudo protector, ¿no? Y es verdad, lo es, ¿no? Pero Bueno, nos encantaría que nos así encantaría fuera. que así fuera, ¿no? Pero el hogar, desafortunadamente, también es lugar muchas veces de manera inconsciente de muchas discriminaciones por falta de educación, en este caso, por ejemplo, sexual, o de mucha ignorancia por parte de los adultos que no hemos sido necesariamente educados en eso. Pero si lo llevamos a la tecnología y a las redes sociales, el problema de la adicción que hay a las pantallas es un problema al que estamos por igual, yo te diría, independientemente de la edad, nos preocupamos de los jóvenes, pero la gente octogenaria es igual de adicta o más a las pantallas. Es un problema el tema de las pantallas, ¿no? No debería recaer ese peso solo en las familias, porque, digamos, a algún punto ese peso tendría que recaer en las tecnológicas, en el Estado, en regulaciones estrictas como se está haciendo en Australia, como se está planteando en la Unión Europea, que es, digamos, el único organismo que está intentando regular éticamente las tecnológicas. Es una conversación muy compleja, pero te diría que, por ejemplo, regular el uso de pantallas para personas menores de 16 años es un básico de la compra. Como compras huevos y leche, regular el uso de pantallas, Checar qué es lo el que están acceso a viendo. pantallas, exactamente, controles parentales, pues a partir de 18 pues ya pues es mayoría de edad, ya muy difícil, pero sí te diría tener como esa conciencia de decir, oye, si la gente que está liderando los proyectos tecnológicos no deja que sus hijos utilicen pantallas hasta la mayoría de edad, ¿por qué no ser conscientes de eso y agarrarnos de ese ejemplo y decir, bueno, pues con moderación no te lo voy a prohibir si no puedo, porque sé que casi te van a bullear por eso, pero menores de 16 años yo sí regularía muchísimo todo el uso de pantallas, es un gran problema. Claro, porque el que de alguna manera tu cuerpo esté preparándose justo para la vida sexual no quiere decir que tu cabeza Esté Lo lista. o que tu cora estén Claro. listos Pues para siempre dicen que hacerlo. hasta los 21, ¿no? Se te deja de desarrollar todo. El corte Así que prefrontal, no. sí, Tu cerebro. Sí. Sí. Sí, por eso, perdón, ¿eh? Es la edad, no soy yo. No, luego a veces tarda un poquito más. En algunos casos. Oye, me preguntan a mí. Nos andan preguntando. Nos andan preguntando. Pues, ¿qué opinamos de los hombres de alto valor, no? Ajá. Como nuevo. Sí. ¿Tú qué opinas? Es de nuevo, me parece que es un tema que es muy importante empezar a entender, por ejemplo, lo primero, ¿qué es el valor? Empezar por ahí, ¿no? ¿Qué es el valor? Si mides tu valor por las cosas que te rodean, cuando pierdas las cosas que te rodean, tu valor se va al suelo. Claro. ¿No? Entonces, Sí. de entrada, tener muy claro que el valor no está afuera, el valor está en la persona, ¿sí? Y desde ahí tener muy claro que hoy en día el valor está muy ligado a qué le prestas tu atención. Esto que voy a decir me parece muy importante, ¿no? Que la gente más joven lo entienda, ¿no? Si yo te presto atención un segundo al día, tienes cero valor para mí. Pero si yo te presto atención 10 horas al día, eres la mujer más valiosa de mi vida, ¿sí? Entonces, tu valor está relacionado con tu atención. Y hoy en día vivimos en una economía de la atención, donde la atención la tiene esto, ¿sí? Entonces le estamos dando nuestro valor a esto, nos estamos dejando influenciar por pseudogurús que te dicen cómo tienes que tener valor, pero realmente no tienes valor alguno porque se lo estás entregando a eso, a un algoritmo que te va enviando más de lo mismo. Y no, hay que ser muy críticos donde pones tu atención, por donde pones tu atención está tu valor. Y tu valor no está en las cosas, está en ti. Está en saber decir que no, en poner límites, en decir, oye, voy a romper con este cliché, voy a ir a hacer una revisión, me tengo que cuidar más porque es un acto de valor personal, de realmente mostrar que sé cuidarme y por eso soy una persona que vale. En definitiva, volver a resignificar el valor desde lo que es. Es que a mí me parece muy interesante ahora que lo mencionas porque pensaba que es muy simplista, o sea, un hombre de alto valor de alguna manera es hacia el lado económico o de estatus social y una mujer de alto valor es, digamos, juventud y belleza, ¿no? O sea, siento como que está muy simplista ese discurso. Es simplemente reforzar el estereotipo, ¿sabes? Y en un mercado del deseo, como lo comentábamos antes, si eso es un marketplace,
realmente no tienes ningún valor porque todos son iguales. ¿Dónde está tu valor si te mides por el rasero en un marketplace donde todo el mundo intenta ser igual y mostrar su valor por lo que tienes? No hay valor alguno, es la primera ley de la oferta y la demanda. Si todo ofrece más de lo mismo, el precio cae en picado porque pues básicamente no tienes ningún valor diferencial real. Entonces, si lo miras en términos económicos, si lo miras en términos de business, de negocio puro y duro, si lo quieres entender desde una lógica de mercado, no tienes valor ninguno intentando replicar lo que te dice un tipo, como millones de tipos que te dicen cómo tienes que tener valor, que simplemente es replicar un estereotipo. ¿Por qué? Porque no tienes diferencial alguno. Entonces, yo creo que la primera ley allí es romper con ese estereotipo y desmarcarte de ahí para ofrecer una cosa distinta. Si lo quieres ver desde ese punto de vista, por ejemplo. Vamos a ver otra escena. Yo nomás dije que lo justo es que a Natalia le toque la mitad de la herencia y del fideicomiso que dejó Silvana. Yo creo que lo mejor es hablarlo luego, en ¿Tú paz. qué opinas? Aquí el que va a hablar de este asunto soy yo. Natalia tiene ese derecho solamente por haber nacido. Se lo ganó. A ver, Nazario, ¿no crees que esas exigencias están fuera de lugar? Perdón si defiendo el punto de mi esposo, pero pues sí tiene lógica que Natalia reciba tantito, ¿no? Te giró la ardilla. Es que muchas veces no le da, ¿eh? A ver, yo creo que se están adelantando. ¿A qué se están adelantando? Dime, dime. A ver, chaparrito, a decirle a Natalia que sus papás chance y le regalan un perrito. Como un perrito. ¡Padre! Miren, por el momento Rudolf y yo no tenemos ningún problema en que ustedes sigan viviendo aquí. Por lo menos hasta que encontremos una mejor solución. Pero, ¿les parece si hablamos de la herencia cuando no haya pajaritos en el alambre? Bueno, independientemente de que esa escena me arde, Los zócalos. me arde muchísimo, justo estar como de testigo en de una relación violenta y lo que tiene esta relación es que este personaje de Nazario es, digamos, un hombre divertido, o sea, como que bastante relajado, entre comillas, y lanza estos comentarios pasivo-agresivos, como, ay, te giró la ardilla, ay, no es cierto, como encantador o muy simpático, y que de pronto para la víctima de esa violencia se vuelve muy confuso poder identificarlo y obviamente poder pedir ayuda. Justo que no sabes si es como de, ay, la sentí muy personal. Ay, o yo a lo estaré mejor- exagerando. Sí, y luego alrededor que la gente te dice, no, si estuvo mal, o muchas personas que te dicen, no, así son. Ajá, bueno, en el caso de Clara Luz, que es simplemente como que, pues nada más está viendo ahí y, o sea, y por más que se frustre no puede Hacer opinar nada, sí. ¿no? Pero creo que sí es importante poder decir las red flags para saber si estás, y no estás exagerando, si estás viviendo violencia. Totalmente, ¿no? Todo lo que no se dice, pues simplemente mantiene un status quo que lo único que hace es seguir alimentando este tipo de violencias, ¿no? Entonces, si hay algo que incomoda, no hay nada más transgresor hoy en día que decirle, oye, mira, esto me está incomodando. Me está incomodando esto que estás diciendo. Quiero entenderlo bien. Yo siempre digo que la pregunta es un arma de construcción masiva. ¿Qué significa esto, no? O sea, honestamente, decir, déjame verificarte lo que estoy entendiendo. ¿Estoy entendiendo esto? ¿Qué quieres decir con esto? Porque me encantaría entenderlo, porque estoy malinterpretándolo. Te juro que si tú eres capaz de decir eso en una conversación, no estás afirmando nada, estás lanzando una pregunta y vas a poner en la tesitura a la persona que tienes delante una de dos, o de reformularlo, o decir, oye, no, perdón, sabes que lo expresé mal, o no es para tanto, no quería decir esto, Ana, pero ¿qué querías decir? Me encantaría entenderlo. O sea, ¿por qué? Porque marcas un límite muy claro de que, digamos, tú no eres esa persona a la que no le gira la ardilla, ¿sí? Lo pones de una manera sutil, pero elegante, pero directa, pero concisa, no maleducada, es una pregunta la que estás lanzando, pero en algún punto rompes la inercia. Y es muy importante romper con los ciclos de la violencia, y las violencias son múltiples, puede ser psicológica, puede ser verbal, no solo son físicas. Solemos pensar en violencia como algo físico, pero hay múltiples tipos de violencia, ¿no? Entonces, para desestructurar eso, pregunta. Claro. No, y que además esas violencias, o sea, la violencia física no llega de un día para otro. Exacto, es la acumulación de lo verbal. Es la acumulación, claro. Además, creo que luego hay como ciertos conceptos que hicimos, claro, es que si son de diferentes clases sociales y tienen mejor como ingreso o algo así, no son tan patanes. Y hay muchas personas que eso no tiene nada que ver. Y también no hombres y tiene nada que mujeres, ver. ¿no?
Sí, no tiene nada. Sí, no tiene nada que ver con eso y como ustedes decían, ¿no? Pues normalmente a toda violencia física la antecede una verbal, normalmente, o una acumulación de violencias verbales, psicológicas, etcétera. Entonces no hace falta escalarlo hasta allí, ¿no? Teniendo mecanismos de preguntar, de romper esos ciclos y de romper esas inercias, porque lo importante no es seguir alimentando la inercia, es romper el patrón, ¿no? Claro, y lo que decías me parece clave. Me estoy sintiendo incómoda. Me estoy sintiendo incómoda. Y creo que esa sensación que tu cuerpo no te mientas, es como, esto aquí hay algo raro que debería yo checar y no es que yo esté exagerando, aquí hay algo raro. Total. Pero además, algo que pues está pasando en la novela es que a lo mejor Prisma ya había puesto un alto, ¿no? Y luego es como que empieza a portarse un poquito mejor la persona, es de, bueno, es que sí, ya lo había pues mandado a volar, pero, ay, me vino a cantar. Ay, pero me trajo unas florcitas y mi hija no sabe qué es lo que está sucediendo, entonces es como, bueno, es que yo lo hago por la niña, ¿no? Porque debe de tener a los padres juntos, ¿no? Entonces como que muchas veces mujeres y hombres se terminan aguantando este tipo de relaciones tóxicas por decir, bueno, la familia, qué opinará la gente, a lo mejor yo estoy sobrepensando todo y a lo mejor sí se hacen esa pregunta, pero es, ay, pero muchas personas han hablado de mí y me dicen que no. Y pues mi hija lo ve como un gran padre y yo quién soy para romperle esa ilusión. Lo bueno que tiene la serie es que muestra como estos personajes, ¿no? Que en algún punto como que te influencian de una forma y te influencian de la otra. Y como espectadores tenemos la oportunidad a través de los personajes de ver ambas caras de la moneda, ¿no? Entonces, de nuevo, eso es un gran espejo en el cual mirarnos para tener otro tipo de reflexiones más personales, ¿no? Claro, y que de alguna manera, pues las telenovelas o las películas o las historias que se cuentan reflejan lo que sucede en la sociedad, o sea, no es al revés. Y la realidad muchas veces supera la ficción, pero de manera tremenda. Oye, ¿y qué son las nuevas masculinidades, no? Para muchas personas que no lo saben, yo personalmente no me las sé, entonces. Sí, pues miren, de entrada cuando hablamos yo no soy muy fan de hablar de nuevas masculinidades y está súper bueno que lo digas para contarlo por qué. Porque, fíjate, cuando decimos nuevo, nueva, pues es un adjetivo que no necesariamente te hace mejor. Si tú trabajas en marketing, en publicidad y quieres vender algo, cambia el color, dile que es nuevo y va a ser probablemente lo mismo, más caro. Nuevo solo define pues, una cualidad que no necesariamente es mejor. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de masculinidades nuevas no son necesariamente mejores. Yo creo que el poder de las palabras es muy importante, ¿no? Entonces, tal vez más conscientes, tal vez más sanas, porque nos gusta etiquetarlo todo como seres humanos, todo el rato queremos poner una etiqueta. Pero es que si lo nombramos, lo entendemos. Entendemos, ¿no? Sí. Entonces yo diría masculinidades que se alejen de las violencias, de todo lo que estamos viendo allí, ¿no? De romper los patrones, de romper las inercias, y me encanta que lo nombres en plural, masculinidades, porque claro, si somos el 49% de la población mundial, 4.500 millones de hombres en el planeta, pues hay como mínimo 4.500 millones formas de ser hombre, no solo una. Sí, entonces eso ya indica que puedes expresar tu propia masculinidad, porque hay muchísimas formas, masculinidades, de expresarse, ¿no? Entonces yo creo que ahí es muy importante verbalizarlo tal cual, en plural, y invitar a que todo aquello que se aleje de la violencia, pues es una forma muy sana de romper con estos patrones estereotípicos machistas, ¿no? Justo ahorita estaban comentando que, obvio, en esta novela lo remarcan más hacia la violencia hacia las mujeres, pero que también hay mujeres que pueden llegar a ser violentos con los hombres, ¿no? Sí, yo creo que en la primera temporada como que se incidía más en el tema de, no tanto en las masculinidades, y en esta segunda temporada están también intentando llevar la conversación más hacia allí, porque justo tú lo decías, ¿no? Para incluir a toda la población y que toda la población pueda aprender a través de escenas que nos pueden hacer sentir incómodos, pero que detonan conversaciones que son muy interesantes, ¿no? Justo como decían hace rato, verlo en familia y entonces, ¿tú qué harías? Siento que es algo que pues te obliga a hablar el tema, ¿no? Aunque no quieras. Total. Oye, ahora que decías lo de las nuevas masculinidades o una manera diferente de la masculinidad, pues uno aprende por repetición, ¿no? O sea, las referencias que uno tiene de hombre. Pero llega un momento en la vida en el que tienes que cuestionarte. Para los hombres jóvenes que están justo como en esta construcción de su ser, de su personalidad, ¿qué preguntas te parecerían las más importantes para poder construirse como un hombre íntegro o nuevo o no sé? ¿Cómo lo dirías? Pero ya me entendiste. Sí, es una gran pregunta, gran pregunta. Mira,
Pues pueden ser varias, ¿no? De entrada, si hablamos de sexualidad, ¿no? Te diría, ¿esto lo estoy haciendo por presión social o es algo que realmente quiero explorar? Y me siento preparado y me siento con ganas y me siento como que con un deseo propio de explorarlo, ¿no? ¿Por qué es importante? Volvemos a las preguntas, porque la pregunta me ayuda a entender si esta dimensión es mía, como hombre, de mi identidad masculina, o si es un tipo que estoy siguiendo que simplemente me está dando un instructivo de vida, así tienes que ser, esto es lo que se supone que tienes que hacer si eres un hombre, y en ese caso te vas a dar cuenta de que no estás decidiendo tú, está decidiendo alguien por ti. Entonces yo lo llevaría todo el rato como a este diálogo interno. Este deseo es mío, esta emoción es mía, esta decisión es mía, esto que voy a hacer, lo voy a hacer porque realmente me estoy agenciando de esto, o porque voy a quedar mal, o porque me van a decir... Hay una presión que es normal, no nos engañemos, pero creo que este termómetro es muy sano, ¿no? Verificar todo el rato si esto es tuyo o es de alguien más, Sí. ¿sabes? Y entonces en ese caso, pues intentar no ponerte ese saco. Creo que eso es lo que te diría. Si es para mí una recomendación, la básica sería, ten un diálogo contigo, un diálogo. Pregúntate, verifica si eso es tuyo o no es tuyo. Nico, eso me parece muy esperanzador. Me deja como con un buen sabor de boca de poder tomar el control, tanto para hombres como para mujeres. Total. O sea, siento que tenemos mucho deber ser y mucho condicionamiento social, que está bueno siempre regresar a uno mismo y decir, Fundamental. bueno, pero yo estoy a gusto con eso, yo quiero. Y eso me parece súper poderoso y te agradezco porque ya quiero irme a mi casa a reflexionar. No, muchísimas gracias. Muchas gracias, Nico. Fue muy bonito platicar contigo. Fue muy bonito platicar contigo y conocerte un poquito más porque parecerá irónico, pero en la novela casi no convivimos. Claro, No, claro. está muy cañón eso. Y a toda la gente que se conectó y que nos mandaron preguntas, muchísimas gracias. Papás por Siempre está intentando tener esta conversación con ustedes y poder abrir estos canales para que pregunten, para que se informen y para poder escucharlos Y siempre. recuerden que hay una página por si llegan a tener cualquier tipo de dudas, que es papasporsiempre.com. Entonces, pues cualquier tipo de duda que les empiece a surgir, que puede ser de la novela o no, se pueden meter y pues irse resolviendo y que sean cosas verificadas, ¿no? Exactamente. Y la novela todavía se va a poner mucho más interesante. Vienen cosas más fuertes, más Últimas dramáticas, semanitas. más fuertes. Todos queremos Ay, despedir. últimas semanas. Cállate los Ya se ojos. nos va a acabar la novela. Ya, así que estén pendientes, no se la pierdan y muchísimas gracias. Muchas gracias. a ustedes también. Gracias. Gracias.